Voy a comenzar el video con un comentario muy personal. Hace mucho que quería realizar un tema de este estilo hablando sobre las teorías más populares de cada una de mis sagas favoritas, y como los Juegos del Hambre se ha vuelto emblemático en este canal, tenía que iniciar de esta forma, sí o sí. Claro que siendo honesto, nunca me han gustado mucho los videos tipo Iceberg, más que nada porque muchas de sus teorías y curiosidades son tan conocidas que solo parecieran servir para llenar un video con contenido vacío. Por ejemplo, no me gusta cuando mencionan cosas muy obvias o también las teorías ridículas como que estaban planeando que Candice fuera el sinsajo desde que nació. Perdón si suena feo, pero me parece muy fumado o aburrido. Pues yo no quiero caer en eso. Mi intención es traerles teorías interesantes y que nos dejen reflexionando. Y por supuesto, que se creen diálogos y debates sobre estos temas. Por eso sean bienvenidos nuevamente al canal de Nico Reader, el mejor lugar para incursionar en el lado oscuro de la lectura. Y ahora vamos con un nuevo video de los Juegos del Hambre. Sé que para la mayoría estos iceberg ya son algo muy conocido, pero en caso de que no conozcan el formato les explico que es un video informativo en el que organizamos los datos y teorías más conocidas de esta saga a partir de la popularidad que tengan en el fandom. La parte más alta tiene la información que tal vez muchos conocen, pero conforme vayamos bajando, abordaremos datos cada vez más oscuros y teorías de carácter más serio y profundo, de ahí a que esté al fondo. Así que, ¿les parece que iniciemos nuestro descenso? Nivel 1. La superficie. Katniss desciende de la bandada. Empezamos con una de las teorías más obvias de todas, en especial si al igual que yo están al día con el canon de las novelas. Durante algún tiempo, al momento de publicarse el libro Balada de pájaros cantores y serpientes, se jugó con la idea del posible origen de la familia de Candice. Claro que las pruebas o las bases para fundamentar esto eran muy escasas. Su único punto a favor era que la chica era una gran cantante y conocía muchas canciones emblemáticas de su distrito, todas las cuales fueron aprendidas gracias a su padre. El misterio detrás de este conocimiento se mantuvo hasta la publicación del libro Amanecer en la cosecha, en la que nos confirmaron que el padre de Katniss, Burdock Everdeen, era familiar de los miembros de la bandada. Se menciona que es primo de Lenore Dove Baird, aunque lejano. Claro que aunque nunca se le conoce por ser parte de este grupo, sí tenía el conocimiento suficiente como para ser considerado uno más del grupo. Así que de cierta forma Katniss también es una descendiente de la bandada. Claro que aún no sabemos si ella era consciente de esto o no. Pita debió ser el sinsajo. La idea de que Pita Mellar sea el sujeto ideal para ser el símbolo de la rebelión es un debate muy discutido en el fandom porque, si analizas cómo funciona el poder en Panem, Pita representa un tipo de amenaza que el sistema no está diseñado para controlar y por lo tanto es ideal para representar a la rebelión. No es peligroso por fuerza física, sino por la influencia emocional, moral y narrativa. Piensen en todo lo que hizo Pita en sus primeros juegos. Fue carismático y encantador desde el principio. Parecía estar jugando el juego del Capitolio, pero no a costa de sacrificar su identidad. De hecho, utilizó eso a su favor para mover la trama de los juegos y conseguir una ventaja para él y para Katniss. Al declararse frente a Panem, creó la historia de los trágicos amantes de los juegos, lo que posteriormente le salvó la vida. Y su forma de ser carismática e inspiradora le siguió jugando a su favor en los siguientes libros. Pero el punto fuerte de esta teoría radica en que Pita pudo perfectamente ser un símbolo de la rebelión debido a su capacidad para inspirar con palabras. Lo hizo muchas veces durante toda la trilogía, como cuando sin permiso de nadie decide donar parte de sus ganancias a las familias de Thresh y Rue. Además causó una revuelta al revelar que Katniss estaba embarazada. El Capitolio notó esta habilidad del chico e intentó usarla a su favor. Por eso lo torturó para grabar entrevistas en contra de la rebelión. Incluso la presidenta Coin admitió que si le hubieran dado a elegir a quién salvar, lo habría elegido a él. Pues la verdad esta teoría tiene mucho fundamento y sentido. Sin embargo, eso no le quita el mérito de Katniss, quien inspiraba con sus actos, no con palabras. Por lo que nunca sabremos realmente qué hubiera pasado si las cosas hubieran salido de otra forma. Cinna sabía que iba a morir.
Esta es otra de las teorías que, según mi opinión, están más que confirmadas. El querido estilista de Katniss fue un personaje que se ganó su cariño y el de todos los lectores desde el inicio de la saga. Desde el principio fue el único que trató a Katniss como un ser humano y no como un objeto al que se le debe hermosear. La amistad y la empatía de Cinna fue vital para que la chica pudiera afrontar los múltiples desafíos relacionados a los juegos, lo que de hecho era un poco extraño si nos ponemos a pensar. Hasta la fecha no hay una razón convincente que explique el por qué Cinna era tan diferente en comparación a los demás estilistas, quienes de hecho eran totalmente ególatras y apáticos. Solo podemos concluir que él era una buena persona, alguien que sabía perfectamente por lo que pasaban los tributos. Por eso quería ayudarlos lo más posible. Aquí es cuando entra en escena Katniss, la chica que se ganó su corazón desde el principio. Aunque el estilista no tenía ninguna obligación con ella, aún así decidió ayudarla, aunque eso lo afectara en más de una manera. Cinna vivía en el Capitolio y trabajaba en los Juegos del Hambre. Él sabía perfectamente de lo que Snow y la élite del lugar eran capaces de hacer. Por eso es bastante probable que él estuviera al tanto del peligro que corría su vida cada vez que ayudaba a Katniss. Poco a poco sus trajes literalmente encendieron el fuego de esta rebelión. De hecho, gracias a él, Katniss se ganó el título de la Chica en Llamas. Y posteriormente fue un paso más allá y le confeccionó un nuevo traje que la volvió literalmente un sinsajo. El simbolismo con la rebelión era inequívoco. Por eso, al momento de diseñar el traje, Cinna tenía su destino sellado. Y al parecer, él lo sabía perfectamente. Los juegos estaban arreglados. De nuevo, esto es muy evidente y las pruebas para confirmar todo esto son bastantes. Sin embargo, hay algo que quiero aclarar. En la película En Llamas es bastante evidente que Snow y los vigilantes manipulan los juegos a su conveniencia dependiendo de la situación. Pero en los libros eso nunca queda totalmente claro, en especial porque la historia solo se centra desde el punto de vista de un personaje, el cual casi siempre es un tributo, por lo que ocurre detrás de la organización de los juegos queda a libre interpretación. Sin embargo, las situaciones son tan convenientes para el Capitolio que todos deducimos que fue algo hecho a propósito. Por ejemplo, lo ocurrido en el libro En Llamas. Fue demasiado conveniente que justo esa edición del vasallaje de los 25 exigiera que los tributos seleccionados salieran de los vencedores existentes de cada distrito. Y eso no se limita a ese certamen. Durante el segundo vasallaje, el mismo Snow le confirma a Haymitch que crearon un variado grupo de mutos, los cuales tienen como misión matar a ciertos tributos, incluyendo a Haymitch. Eso obviamente altera la ilusión de que cualquier tributo puede ganar. Y de hecho, eso se remonta a los primeros juegos. En el 10º certamen, la doctora Volumnia Gaud estaba dispuesta a manipular abiertamente y de forma descarada los juegos. No quería dejar a ningún tributo sobreviviente, y mucho menos un ganador, con el fin de castigar a los distritos por un atentado ocurrido en esos momentos. Los juegos siempre han estado manipulados. Muchas veces fue para beneficiar a algún tributo que se ganó el cariño de la gente del Capitolio, y otras veces para aplacar una posible rebelión y mantener el orden en Panem. Nivel 2. Bajo la superficie. Snow envenenaba aliados y a sí mismo. Esta es otra teoría que durante algunos años fue más bien un rumor o un secreto a voces dentro del universo de los Juegos del Hambre. Su primera mención vino de parte del personaje Finny Goddard en el libro Sinsajo. El joven cuenta que en sus años como vencedor se enteró de muchos secretos de la élite del Capitolio, y uno de los más sonados era la forma en la que Snow preservaba el poder como presidente, con veneno. Esto en realidad nunca fue puesto en duda. Después de todo, es una práctica esperable para alguien dispuesto a sacrificar niños por mero entretenimiento. Incluso el libro Balada de pájaros cantores y serpientes nos muestra uno de los primeros momentos en los que, en su juventud, Snow envenenó al personaje Casca Highbottom. Pero lo que sí fue puesto en duda es si el personaje estaba dispuesto a ingerir ese mismo veneno con el fin de desviar la atención de este acto y convencer a las personas en cuestión de que su vida no corría peligro. Pero una vez más el libro Amanecer en la cosecha nos reveló la veracidad de esta teoría.
Snow aparece por segunda vez en el libro para reunirse con el joven Haymitch en la mansión Heavensby, y al momento de su llegada está gravemente afectado físicamente por una supuesta intoxicación de mariscos. El tema es que Snow menciona que el vigilante jefe de los juegos comió lo mismo que él y que su estado es aún peor. Posteriormente se confirma que el vigilante falleció. ¿Pero cuál es el trasfondo de esto? Que anteriormente había ocurrido un horrible accidente en el desfile de tributos, que causó la muerte de una de esas tributos, y todo fue por la pésima organización del evento. O sea, Snow castigó a este vigilante por su negligencia, y para evitar sospechas, él también ingirió el veneno. Lucy Gray sobrevivió y vivió en el Distrito 13. A diferencia de los demás puntos, aquí tenemos uno con el que no contamos con tanta información para afirmar que sea cierto. O sea, entramos al área de las teorías. Para ponerlos en contexto, al final del libro Balada de pájaros, cantores y serpientes, el destino de la personaje Lucy Gray queda en un misterio casi absoluto. Nunca se nos confirma su paradero y tampoco si aún está viva. Debido a eso se abrió la posibilidad de crear muchas teorías sobre la chica. La razón por la que muchos creen que Lucy Gray escapó y llegó al Distrito 13 es porque dos personajes que aparecieron en el libro en llamas lograron escapar de su distrito con el objetivo de llegar al Distrito 13. Muchos siguen creyendo que Lucy Gray pudo imitar su ejemplo y tal vez se dirigió a ese lugar. Pero según mi opinión, eso es muy improbable, empezando porque no hay ningún indicio que nos aclare si la joven tenía conocimiento de la existencia de este distrito. Recuerden que el Capitolio promovía la noticia de que el Distrito 13 había sido destruido, por lo que no tiene sentido que Lucy Gray se dirigiera hacia allá, y eso asumiendo que siguiera con vida, ya que en el libro Amanecer en la cosecha podemos ver su tumba. Claro que nunca queda totalmente claro si es una tumba simbólica o real, pero sea como sea, pienso que es muy poco probable que ella haya llegado al Distrito 13. Los vasallajes siempre fueron una farsa. Parte de este punto ya fue brevemente abordado anteriormente, pero aún nos queda mucho que decir sobre la teoría. Para entender por qué surge esta interrogante debemos recordar en qué fue lo que destacó cada vasallaje. Cada nuevo certamen cambiaba las reglas de los juegos, creando una nueva y cruel dinámica. En el primer vasallaje cada distrito debía seleccionar a los tributos a partir de una votación. En el segundo vasallaje se seleccionaron al doble de tributos de lo usual, y el tercer vasallaje tendría como tributos a los anteriores vencedores sobrevivientes. ¿Cuál es el punto de todo esto? Que curiosamente cada vasallaje sirvió como una nueva forma de opresión que parecía cumplir un objetivo más grande que solamente conmemorar el aniversario de los juegos. Aún no sabemos por qué decidieron que en el primer vasallaje cada distrito seleccionara a sus tributos, pero es seguro de que a causa de eso el odio de muchos de sus habitantes haya pasado del Capitolio hacia sus propios vecinos. El segundo vasallaje sirvió como una forma de reforzar los juegos, de asegurar que el evento seguiría sin importar los años. Y el tercer vasallaje eliminaría la gran amenaza contra el Capitolio y también algo que promovía la rebelión: los vencedores. Por eso yo también creo que estos vasallajes siempre fueron una farsa, y sus nuevas reglas se definían dependiendo de la situación del país. El Capitolio a los vencedores. Puede que este sea el punto más polémico de toda esta zona, por eso está al final, y lo más triste es que todo es cierto. La teoría está prácticamente confirmada por el mismo Finny Goddard en el libro Sin Sajo, quien nos recuerda su experiencia de vida en el Capitolio. El joven, al ser tan atractivo y carismático, fue vendido por parte de Snow a la élite del Capitolio para que ellos disfrutaran de su compañía. Es más que claro a lo que se refiere. Sin embargo, es bastante iluso pensar que el caso de Finnick fue algo aislado. Durante el libro En Llamas se nos deja claro que habían muchos tributos que se ganaron el cariño del Capitolio, hasta el punto de que muchos de ellos se opusieron abiertamente a que formaran parte del tercer vasallaje. Por eso me parece muy probable que la gran mayoría también hayan sido vendidos, ya que también tenían bastante atractivo y carisma, como los hermanos Gloss y Kashmir. Y de hecho creo que la cosa iba más allá. Muchos de los habitantes del Capitolio, la élite para ser más preciso, los veía como parte de su propiedad, por lo que para ellos era
impensable deshacerse de un producto tan valioso. Su actitud durante los juegos es la prueba de eso. Y claro, estos tributos no tenían muchas opciones, ya que si se negaban a seguir las órdenes de Snow, sus seres queridos lo podrían pagar caro. El caso de Haymitch y Joanna era un muy buen y trágico ejemplo. Nivel 3. La zona media. Katniss rompió el ciclo por pura casualidad. En sí esto no me parece una teoría como tal, sino una reflexión en base a lo que ocurre en los 3 primeros libros. Durante casi toda esta historia, Katniss nunca tuvo la intención de iniciar una rebelión y luchar contra el malvado opresor Snow. Ella solo quería sobrevivir a los juegos o mantener a Pita con vida. En ningún momento forma parte activa de esta rebelión hasta que ya no tiene opción. Y de nuevo, no lo hace por un instinto de rebeldía, lo hace para mantener a su familia a salvo y para que rescaten a Pita del Capitolio. Casi todos los actos valientes y temerarios de la chica fueron tomados como un acto de rebeldía por otras personas, y algunos de los líderes de la rebelión aprovecharon esta oportunidad e incentivaron a la gente a luchar usando la imagen de Katniss como el sinsajo. Por eso no es descabellado pensar que todo lo ocurrido, y me refiero a la rebelión y la caída de Snow, hayan sido un golpe de suerte y mucha conveniencia. Lo malo de esta reflexión es que rompe la ilusión de que la lucha y la determinación de una sola persona pueden encender la chispa de la rebelión, y la reduce a solo un acto de suerte y conveniencia. Snow destruyó el Distrito 12 por un resentimiento amoroso. Como tal vez sepan, en el libro Balada de pájaros, cantores y serpientes se nos relata la juventud de Snow. La historia incluye un momento, digamos, trágico en su vida, en la que es enviado al Distrito 12 para servir como agente de la paz y posteriormente se encuentra con su supuesto amor Lucy Gray Baird. Bueno, sabemos que esto no termina nada bien para los dos, por lo menos en lo que respecta a su relación romántica y la vida de Lucy Gray. Snow terminó bastante beneficiado después de esto. Recuperó su vida en el Capitolio y se volvió el heredero de una familia importante, lo que incluía una gran fortuna. Cualquiera diría que decidió pasar página y seguir con su vida, pero al parecer no. Durante los siguientes libros se nos deja claro que Snow desarrolló un rencor bastante infundado por el Distrito 12. La forma en la que habla despectivamente del lugar en el libro Amanecer en la cosecha solo fue una pequeña prueba. Sus actos posteriores en la víspera de la rebelión también demuestran un considerable resentimiento hacia el distrito. Y aunque es verdad que nunca se explica exactamente el por qué sucede esto, sí nos queda claro que el presidente veía a este distrito como un lugar al que había que oprimir. La crueldad con la que trata a sus habitantes en el libro En llamas es simplemente inhumana. Incluso llega al punto de destruirlo casi por completo. Y las acciones de Katniss como sinsajo no justifican toda esta destrucción, y mucho menos su pasado con Lucy Gray. Con esto, Snow demuestra tener el rencor absurdo y psicótico de un hombre que creyó amar a alguien, cuando su relación solo se redujo a una obsesión y manipulación con el fin de sobrevivir. Coin planeaba ser la siguiente Snow. Aquí tampoco estamos haciendo una conjetura sin una base sólida. En el libro Sinsajo tenemos muchas pruebas que apuntan a que la presidenta, Alma Coin, estuvo cerca de volverse alguien tan mala o incluso peor que el presidente Snow. Es verdad que tenemos poco tiempo de conocer a la presidenta Coin si lo comparamos a los demás personajes, pero de lo poco que sabemos de ella ya nos deja claro qué tipo de persona es y cuáles son sus puntos destacables. Es una persona fría, muy metódica y disciplinada, una líder ideal para el Distrito 13, pero también alguien dispuesta a todo con tal de ganar la guerra, mientras ella se mantenga al mando. Y créanme que el título de La siguiente Snow no es en vano, ya que Coin realizó las mismas barbaridades que el anterior presidente. Por ejemplo, estuvo manipulando la situación desde las sombras, usando la excusa de la revolución para justificar sus acciones. Dejó que los otros distritos, como el Distrito 8, sufrieran las peores consecuencias, sacrificando cientos de vidas. Utilizó a unos chicos traumados y con secuelas físicas como publicidad a favor de la lucha. Aprobó un plan que ponía a prueba la piedad de sus enemigos para matarlos a todos con un ataque que supuestamente ofrecía ayuda. Y en el proceso mató a cientos de niños. Luego impulsó su mando como presidenta interina de Panem
sin que hubiera una votación democrática, con la excusa de que la guerra no permitía una transición ordenada. Y para colmo, propuso instaurar unos nuevos Juegos del Hambre con los hijos de la gente del Capitolio como tributos, como una forma de venganza, castigo y supuesta justicia para los demás distritos. Claramente, esta mujer no era diferente a Snow en casi nada, excepto que luchaba en el otro bando. Con este punto se establece la idea de que no existe un bando bueno. Todo depende del punto de vista y las motivaciones de cierto grupo. El Capitolio disfrutaba ver tributos sufrir lentamente. Bueno, este punto es un poco más debatible, sobre todo tomando en cuenta la situación en la que vivían los habitantes del Capitolio. Ojo, no estoy liberándolos de la culpa o de la responsabilidad de promover un sistema de entretenimiento tan cruel. Pero hay que recordar que muchos de ellos se criaron de esa forma. Era la única realidad que conocían. Los juegos eran su diario vivir en un mundo moldeado para verlo como algo natural. No crean que es algo descabellado. Después de todo, en nuestra cultura se realizan actos bárbaros como medio de entretenimiento. Ejemplos claros son las corridas de toros, las peleas de perros y gallos y los rodeos. Claro que esos son animales, lo que obviamente no quita una vez más la crueldad. Pero ahí está el punto. El Capitolio promovía abiertamente la idea de que los habitantes de los distritos eran comparables a los animales. De hecho, en los primeros juegos los tenían encerrados en jaulas de zoológicos, y aunque la situación mejoró un poco con los años, de todas formas los tributos fueron tratados como objetos para mero entretenimiento. Pero como dije, esto en gran medida es gracias al contexto en el que vivían la gente del Capitolio. Muchos de sus habitantes no disfrutaban tal cual el sufrimiento y la masacre. Después de todo, ellos también sentían pena cuando su tributo favorito moría, pero no necesariamente disfrutaban verlo sufrir. Muchos de ellos creían que los juegos eran un mal necesario para mantener la paz en el país, pero no estaban de acuerdo con las medidas que tomaba el Capitolio para mantener a los distritos controlados. Un claro ejemplo de esto es la personaje Effie. Por eso, sinceramente no creo que esta teoría se pueda confirmar. Pero claro, no dudo que hubiera uno que otro del Capitolio que disfrutaba abiertamente de la sangre. Pero en lo que sí estoy de acuerdo es que el Capitolio demostraba una crueldad absoluta y una total falta de empatía hacia con el resto del país. Nivel 4. La zona profunda. Las mutaciones del primer libro tenían ADN de tributos muertos. Estamos en un área donde la crueldad y la oscuridad se volverán algo típico, y este punto en particular crea un nuevo nivel de crueldad en la saga. Todo esto es gracias a la información del primer libro. En el momento final de los primeros juegos de Katniss y Peeta, ellos son atacados por unos mutos con apariencia de lobo. Los mutos de por sí son horribles y muy feroces, pero la peor parte no es su letalidad, sino su apariencia. Katniss nos describe que estas criaturas tenían ojos humanos. Cada muto tenía características físicas muy similares a la de los anteriores tributos fallecidos. Por ejemplo, tenían el cabello del color de algunos contrincantes, como el cabello dorado de Glimmer, el cabello pelirrojo de la comadreja y el rizado de Rue. Además, cada muto era de la contextura física de los tributos. Algunos eran más grandes, con mayores músculos, y otros, al igual que Rue, eran más pequeños. Incluso algunos tenían las posiciones que los chicos conservaban luego de fallecer, como sus collares. Lo perturbador de este suceso no es solamente el impacto inicial de ver a las criaturas como los anteriores tributos, sino que al parecer efectivamente eran los otros tributos. Eso nunca nos queda claro totalmente. Por eso la teoría afirma que crearon estos animales en base al ADN obtenido de los tributos previo a los juegos. Pero eso también es difícil de creer, porque por muy avanzada que esté la tecnología del Capitolio, no me creo que hayan creado unas criaturas así de desarrolladas en menos de una semana. Para mí tiene más lógica que hayan tomado los cuerpos de los fallecidos y los hayan alterado cruelmente. El impacto real llega cuando la saga te deja claro que el Capitolio no se contenta solamente con obligar a niños a matarse entre sí, sino que ni siquiera tienen moralidad a la hora de respetar a los difuntos, y los utilizan aún después de muertos. Los juegos eran laboratorios humanos.
Esta teoría se enlaza con el punto anterior y de cierta forma aporta más información para confirmar su veracidad. En Balada de pájaros cantores y serpientes se nos muestra un ápice de cómo los organizadores aprovecharon los juegos para probar sus nuevas creaciones. La doctora Volumnia Gaul fue una científica que adoraba experimentar con nuevas criaturas, y esas criaturas fueron mejorando cada vez que llegaba un nuevo certamen de los juegos. En el 10º certamen, la doctora planeaba usar unos mutos serpientes para acabar con cada tributo y no dejar ningún sobreviviente como una represalia hacia los rebeldes. Y aunque Lucy Gray logró librarse por poco, el momento nos demostró los grandes avances que la doctora había logrado realizar con la excusa de usarlos en los juegos. Años después, estos experimentos demostraron un notable avance, y una curiosa frase que Snow dice en el libro Amanecer en la cosecha nos deja con una idea clara. Él menciona que en el segundo vasallaje habrían nuevos mutos y que los consideraba unas bellezas. El entusiasmo con el uso de estas criaturas era evidente. No eran simplemente un obstáculo en la arena, eran el espectáculo principal, por lo que probablemente el Capitolio no escatimaba en recursos para lograr cada vez más avances. El Distrito 12 fue mantenido pobre intencionalmente. Este también es un punto que se enlaza con el resentimiento de Snow hacia el Distrito 12. Claro que si le soy sincero no estoy tan de acuerdo con la veracidad de esta teoría. Ya dejamos claro lo mucho que Snow odiaba este distrito. Sin embargo, durante la saga siempre ha quedado claro que este lugar era muy pobre, y era gran parte por lo alejado que estaba geográficamente del Capitolio en relación a los otros distritos. Y a eso se le suma su recurso principal. El carbón era necesario, pero no indispensable, por lo que el Capitolio nunca estuvo muy interesado en este distrito. Casi no destacaba en el mapa, excepto en contadas ocasiones, específicamente cuando llegaba uno o más tributos que les hacía recordar su existencia. Por eso no creo que Snow haya hecho algo para empobrecer aún más este distrito, porque no era necesario, simplemente debía dejar que la vida siguiera su curso. Algunos vencedores fueron asesinados en secreto. Para mí esto no solamente es cruel, también es triste. Creo que no debo mencionar la triste vida que le esperaba a los vencedores de los juegos luego de su victoria. Estaban condenados a repetir su trauma año tras año, y si ganaban demasiada popularidad se exponen a ser vendidos a la élite del Capitolio. Pero aún a pesar de todo hay muchos que intentaron llevar una vida casi normal, como la tributo Cecelia, quien formó una familia, y también Viti Latier. Pero ¿qué tal si alguno de ellos cometía un error, o de cierta forma iban en contra de los mandatos del Capitolio? Pues tenemos muchos ejemplos de lo que les podría pasar a los vencedores rebeldes, pero los que más tienen que hablar son los desconocidos. En la saga tenemos conocimiento de pocos vencedores, y solo gracias al libro en llamas, debido al tercer vasallaje. Pero hay algo que llama la atención. Si analizamos la lista de vencedores existentes, nos daremos cuenta de que falta una gran cantidad. De hecho, cuando la guerra terminó, solo quedaron 7 vencedores con vida. Es verdad que muchos de ellos murieron en el tercer vasallaje, pero aún así el número total era demasiado inferior considerando los 75 años que pasaron entre los juegos. Otro detalle que nos da el libro Sin Sajo es que Pita, Johanna y Enovaria no fueron los únicos vencedores capturados, por lo que podemos concluir que algunos de estos vencedores fueron eliminados. Eso sí, sabemos de 2 tributos que murieron en la guerra, Finnick del Distrito 4 y Lime del Distrito 2, pero los demás, quién sabe por qué el Capitolio decidió eliminarlos. Nivel 5. El fondo del iceberg. Los juegos eran entretenimiento para evitar rebeliones en el Capitolio. Conforme sigamos bajando, la cosa se pone aún peor, o mejor. Este punto fue levemente abordado en momentos muy específicos de diferentes libros, principalmente en las últimas novelas escritas por la autora. La política siempre fue un punto fuerte de la trama general. Más allá del tema de la supervivencia, la crueldad y hasta cierto punto el amor trágico, los Juegos del Hambre tienen un factor político muy marcado. Recordemos que Panem es una dictadura totalitaria, la cual mantiene su estabilidad gracias a los Juegos del Hambre. En muchos momentos el Capitolio justificaba su crueldad con el objetivo de mantener la paz en los distritos.
Eso era gracias al miedo, y hay que admitir que daba resultado. Pero, ¿qué tal si los juegos tuvieran un doble objetivo? ¿Qué tal si el gobierno de Panem sabía que su relativa paz era más frágil de lo que aparentaba? Para muchos es difícil imaginar a algún habitante del Capitolio rebelándose contra este sistema, más todavía si consideramos todos los beneficios que ellos recibían. Y ahí está el punto. Era a propósito. El objetivo era desviar la atención de los problemas típicos, porque al ser una ciudad tan grande, por supuesto que debieron existir otro tipo de problemas e injusticias. Eso sin mencionar a aquellos que estaban conscientes de la crueldad que los juegos representaban, pero que aún así decidían guardar silencio. Panem, como dije, era un gobierno muy frágil. Cualquier cosa podía destruir este sistema, por lo que se entiende que los gobernantes quisieran atrasar ese suceso lo más posible. Y es por eso que cada año los juegos fueron aún mejores. Katniss habría sido asesinada después de la guerra. Aunque no lo crean, esto es prácticamente una realidad confirmada, y de hecho no debería ser puesta en duda, pero aún así hablemos del tema. Katniss desde el principio fue utilizada como un símbolo de rebelión, como el sinsajo. Su vida era importante solo porque tenía un papel que cumplir en la rebelión. Pero, ¿y luego de eso? La mayoría de los lectores sabemos que la chica solo quería volver a su vida pacífica en el Distrito 12. Ella no tenía ningún interés en la política ni en el nuevo Panem. Pero no todos sabían eso, y aunque algunos sí lo sabían, no lo creían. Una de esas era la presidenta Alma Coin. Ya quedó claro cuál era su objetivo en el nuevo Panem, ser la nueva presidenta. Pero para lograrlo necesitaba eliminar a un último e importante obstáculo, Katniss. La chica tenía una influencia absoluta en los distritos. Su simple presencia inspiraba a cualquiera a luchar. Y esa es un arma poderosa en la política. Un arma que cualquiera con ansias de poder podía ver como una amenaza. Coin intentó congeniar con Katniss y ganarse su confianza, pero su actitud seria, tosca y fría nunca lo lograron. Peor aún, vez tras vez la chica pasaba por alto sus órdenes y tomaba decisiones por iniciativa propia, pasando a llevar su autoridad. Lo peor es que muchas veces estas decisiones eran acertadas, por lo que Coin no podía amonestar abiertamente a Katniss si ella le estaba ayudando con la guerra, por lo que le siguió el juego el tiempo necesario. Y luego la guerra llegó a su punto final, y Coin sabía que Katniss nunca la apoyaría como la nueva presidenta. Por eso muchas veces intentó deshacerse de la chica. Incluso llegó a enviar a Peeta, quien estaba inestable mentalmente, para asesinarla, pero no dio resultado. Katniss sobrevivió al ataque de la mansión de Snow, por lo que Coin ya no podía darse el lujo de eliminarla. Pero, ¿quién dice que eso no hubiera ocurrido en el futuro? Digamos que Katniss decide no matar a Coin al final de Sinsajo. Me parecería muy poco probable que Coin, con lo calculadora que es, decidiera dejar viva a la chica, aunque estuviera con severas secuelas psicológicas. La presidenta no llegó al poder por ser confiada, sino por ser calculadora y letal. Por eso es muy probable que después de un tiempo, y luego de que la nueva Panem gozara de paz, Coin decidiera ponerle fin a la vida de Katniss, asegurando su nuevo gobierno sin obstáculos presentes. La rebelión también manipuló emocionalmente a la población. Esto de cierta forma se acota al punto anterior. Y esto de hecho es una realidad sin importar si es un mundo ficticio o el mundo real. No importa la guerra de la que estemos hablando, la publicidad siempre tendrá un papel importantísimo, o sea, condicionar o manipular a las tropas. Después de todo, de alguna forma deben lograr que las personas luchen en su bando. Y los líderes de esta rebelión tenían una labor muy difícil. Necesitaban avivar la chispa de la lucha en personas que desde su nacimiento estuvieron condicionados para no expresar abiertamente ningún sentimiento de contrariedad. Por eso se valieron de cualquier recurso que los ayudara a fomentar ese espíritu de rebeldía, y su recurso principal eran los Juegos del Hambre, particularmente las muertes de los niños tributos. Ese acto de crueldad despertaría en cualquier persona un odio absoluto hacia los organizadores, y también obviamente el Capitolio. Y esta fue la gran publicidad que usaron los rebeldes.
El pueblo de Panem no estaba compuesto por guerreros, sino de gente común, pero aún así superaban cientos de veces el número de las fuerzas del Capitolio, por lo que era indispensable que cada persona luchara. Por eso el Distrito 13 creaba estos propos para enviar mensajes avivando la lucha. Muchas veces estos propos incluían mensajes de antiguos vencedores y obviamente del símbolo principal de la lucha, el sinsajo. Parecerá una estrategia lógica y necesaria, pero repito, las fuerzas de Panem estaban principalmente conformadas por gente común. Ellos eran quienes estaban al frente, y ellos eran quienes pagaban las consecuencias de la guerra. Puede que la rebelión hiciera todo esto en su afán de conseguir la libertad, pero no quita el hecho de que utilizaron a la gente común para librar sus batallas y que ellos murieran en su lugar. El Capitolio probablemente creía sinceramente que la represión estaba justificada. Parecerá un punto redundante que de hecho hemos abordado en múltiples ocasiones durante este video, por lo que no hay mucho más que agregar más que una clara afirmación de mi parte. Yo creo que esto también es cierto. Prácticamente todos los líderes del Capitolio, o por lo menos la élite acomodada, creía fervientemente que esta dictadura era el resultado de un cambio mundial que creó al gobierno actual, por lo que cada cosa que ellos hicieran, cada represión, cada acto de crueldad, era por el bien de Panem. Durante las décadas, toda la publicidad referente al Capitolio estaba centrada en mantener la paz, y esa paz solo era posible gracias a los Juegos del Hambre y obviamente al Capitolio. Más que solo una estrategia de represión, esta publicidad representaba los verdaderos pensamientos de toda una ciudad. Por eso, año tras año, mantenían esa crueldad y desprecio por el bienestar humano, todo en aras de la supuesta paz. Nivel 6. El abismo. El poder siempre corrompe. Paralelismo Snow y Coin. Llegamos al lado más profundo y turbio de este iceberg. Para empezar abordaremos algunos temas más filosóficos y reflexivos. Es sabido por la mayoría que el ser humano tiene serios problemas al momento de obtener un cargo de poder. Muchas veces nuestra naturaleza hace relucir lo peor de nosotros cuando tenemos a nuestro cargo un nuevo número considerable de personas. Las presiones de gobernar y las constantes maquinaciones externas pueden obligar a muchos políticos a tomar decisiones debatibles con el fin de mantener el orden y la paz. Y ese también es un punto abordado en este iceberg. Ahora bien, esta saga nos ha dejado muy claro que no importa quién esté al mando, sus motivaciones nunca serán totalmente altruistas. Siempre habrá un objetivo egoísta por parte del gobernante de turno. Pero queda la duda, ¿esta persona siempre fue así? ¿O el peso de gobernar fue aplastando poco a poco su moralidad hasta que ya no quedaba nada? No creo ser el ideal para responder esta pregunta, sobre todo teniendo en cuenta el limitado tiempo que contamos en este video. Y también tenemos algo en contra para desarrollar esta idea. Solo tenemos dos ejemplos para analizar, Snow y Coin. No tenemos mucha información de ambos, en especial de Coin. No sabemos exactamente cuáles fueron sus motivaciones para volverse la presidenta del Distrito 13 y luego la de Panem. Está muy claro que tanto ella como Snow fueron corrompidos por el poder. Pero no sabemos si antes eran buenas personas. Y no, para mí Snow no era una buena persona embalada de pájaros cantores y serpientes. El Capitolio obligó a vencedores a tener hijos para crear futuros tributos valiosos. No necesito mencionar la crueldad detrás de este punto. Literalmente es como criar a ganado para el matadero. Y aunque claro, sabemos que los juegos son crueles, pero nunca fueron tan crueles. Sin embargo, este punto no es tan descabellado, sobre todo porque de hecho esto sí ocurría usualmente. Y tenemos algunos ejemplos. El primer indicio sobre esto ocurre en el libro En Llamas, cuando le hacen notar a Katniss que ahora que formará parte del Capitolio como vencedora, nunca podrá escapar. Siempre formará parte de los juegos de una forma u otra. Se mantendrá en el ojo mediático mientras mantenga esa popularidad. Y aquí viene lo terrible. Si tiene hijos, es probable que manipulen la cosecha para que sean seleccionados, ya que si un tributo seleccionado es familiar de algún vencedor,
eso genera más expectativa por parte de la audiencia del Capitolio. El mayor ejemplo que tenemos es del hijo de Viti Latier, Ampert, quien con solo 12 años fue obligado a hacer un tributo como castigo por un acto de rebelión de su padre. Aunque esto suene cruel, no es tan malo como el punto a tratar. Pero si analizamos las salvajadas que el Capitolio ya ha realizado, no es descabellado pensar que de cierta forma promovieron que los tributos tuvieran hijos, por lo menos al principio. Era una buena estrategia, aseguraba el éxito de muchos juegos. Pero claro, es posible que con los años los vencedores se dieran cuenta de lo que el Capitolio hacía y por lo tanto se decidieran a no tener hijos. Después de todo, Katniss se enteró inmediatamente después de que inició su gira de la victoria, o sea, ya era una realidad. Por eso muchos tributos se mantenían solos y sin descendencia. No querían que un hijo suyo repitiera sus mismos traumas, y mucho menos que murieran como un mero objeto de entretenimiento. Quizás más adelante tengamos más información sobre este punto, pero por mi parte, sí es una teoría que creo es cierta. La humanidad en Panem está condenada a repetir el ciclo. Hay un diálogo muy inquietante que nos deja Plutarch Heavensbee en su último encuentro con Katniss en el libro Sin Sajo, y de hecho es el último momento en el que hace acto de presencia. La rebelión había triunfado, Snow y Coin habían muerto, y un esperanzador futuro se dejaba ver para la nueva Panem. Pero Plutarch no puede evitar darle un poco de pesimismo al momento. Dice: ahora estamos en ese dulce periodo en el que todos están de acuerdo en no repetir los errores recientes. Sin embargo, esta coincidencia colectiva no suele durar. Somos seres inconstantes y estúpidos con mala memoria y un don para la autodestrucción. Pero quién sabe, quizás esta vez sea la buena, Katniss. ¿La buena?, responde la chica. La vez que acertemos, dice Plutarch. Quizás estemos siendo testigos de la evolución de la raza humana. Piénsalo. Aunque estas palabras parecieran ser solo un último comentario del personaje, la verdad es que es una seria advertencia que la autora intenta dejarnos. La historia universal tiene muchos ejemplos de civilizaciones que fueron muy poderosas y fructíferas en sus años de existencia, pero todo eso siempre tenía un final, de una u otra forma, tal vez por un reino o gobierno rival que los terminó destruyendo, o tal vez por la realidad humana, que como dice Plutarch tiene la tendencia a la autodestrucción. Durante las décadas han existido muchas guerras y luchas que buscaban la libertad, que enfrentaban a un malvado gobierno tiránico. Y aunque la mayoría de las veces el bando libertador tenía éxito al instaurar un nuevo gobierno, con el tiempo ellos cometían los mismos errores y a veces peores. Esta es la realidad a la que se expone el nuevo Panem. Deben afrontar las consecuencias de la libertad y la democracia. La peor parte es que Panem cuenta con una seria desventaja. La población no conoce el pasado. No saben qué fue lo que causó el declive de la antigua civilización que posteriormente derivó en el surgimiento del gobierno del Capitolio. Y eso es más grave de lo que parece. Después de todo, quien no conoce su historia está condenada a repetirla. El iceberg termina aquí. Lo que nos queda más abajo es únicamente oscuridad y muerte. Ya, pero ¿para qué tan dramático? En fin, les agradezco nuevamente por ver este video. En mi investigación encontré una gran variedad de teorías que puede que a muchos les hubiera gustado ver por aquí, pero la verdad las encontré demasiado ilógicas e incluso obvias, como dije al principio. No valía la pena analizarlas. Si ustedes tienen alguna teoría propia o alguna que vieron por ahí, los invito a compartirla en los comentarios. Así podríamos tener un gran intercambio de palabras, si apoyas esta teoría o si por el contrario no crees que sea posible. Gracias nuevamente. No olviden suscribirse y darle like al video. Recuerden seguirme en mi Instagram donde doy aviso de mis últimos videos y también de vez en cuando pido la opinión de los fans para el tema de ciertos videos. Y a todo esto, recuerden suscribirse en mi canal secundario si son fanáticos de Star Wars. Se despide de nuevo Nico Reader y recuerden, quien no conoce la historia está condenado a repetirla.